Yo abro mi restaurante bien joven, entonces mi tiempo en el que yo terminé la carrera de cocina y abrí el restaurante pasaron solamente 5 años y de esa forma nació Sybaris, pues, ¿no? Exactamente, el famoso Sybaris. En esta época, antes de graduarte, ¿ya tenías algunos referentes? Sí, o sea, para mí Gastón siempre fue el referente número uno en esa época. Es el mayor exponente y el mayor difusor de la cocina peruana en todos los sentidos, ¿no? Cuando me cuentas toda esta historia de Sybaris, siempre me hablas de nosotros, hicimos. Tienes muy presente el trabajo en equipo. Sí, hablo en plural porque más allá de Thalía y de mí, el equipo, ¿no? Pero sobre todo hablar del equipo como parte de personas, pero el equipo como tal. Y siempre hay una frase creo que es de Ferran Adrià, si no me equivoco, que habla mucho de que es el equipo, no mi equipo, porque no me pertenece. El equipo es de todos y es bueno hablar siempre en plural. Y eso me parece estupendo, porque habla mucho sobre tu persona. Pero a mí me gustaría hacer un gran encuentro de cocineros. Y yo creo que tendría un impacto, Francesco, súper positivo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y como siempre es un placer ofrecerles un nuevo episodio. El día de hoy me complace presentarles a un cocinero peruano, conductor de TV, empresario y digno representante de la cocina, de la maravillosa cocina del norte de nuestro país. Francesco de Santis, gracias por estar en La Conversa. No, gracias a ti, Julio César, por la invitación, al equipo maravilloso y feliz y en verdad un placer poder conversar contigo. Soy fan de tu podcast, Gracias. De tu programa. Muchas gracias. Y qué honor ahora estar acá, ¿no? No, de lujo, al contrario. Es un honor para nosotros tenerte a ti y que nos puedas compartir tan interesante historia que tienes. ¿Dónde nace Francesco? Yo nací en Sullana, en Piura, como región, pero en Sullana. Y ahí prácticamente, bueno, nací, crecí, estudié y ya pues hasta que ya tuve que emigrar para seguir mi sueño de la cocina, ¿no? Que fue una profesión que siempre me gustó, que en verdad cuando hacíamos los test vocacionales en el colegio, o sea, me salían otras carreras que yo en mi cabeza de 15, 14 años no me sentía, digamos, reflejado en eso. Y en una época que si bien ya estaba empezando un boom gastronómico en Lima, sobre todo como capital, ya yo tenía la convicción de que quería ser cocinero desde esa edad, ¿no? Entonces tengo ese recuerdo porque ahora lo hago un poco de memoria y es algo que creo me ha servido para siempre convencerme y estar fuerte a la hora de esos momentos que la vida te prepara o te va dando retos. Saber que siempre la cocina ha sido tu lugar feliz, tu lugar donde te sientes cómodo, ¿no? Claro, y qué privilegio haber tenido esa oportunidad de sentirlo desde a tan temprana edad también. Si hablamos de la infancia, ¿cómo se desarrolla tu infancia en el norte? Tranquila, mira, vengo de una familia, mis padres siempre, tengo una hermana mayor, pero una familia de 4, digamos, pero también numerosa mi abuelo tenía más hijos, entonces siempre hemos sido unidos, ¿no? Siempre, por el lado materno hemos sido más unidos en cuanto a la cantidad de personas que mi familia tenía. Entonces, hemos sido de tener siempre espacios en común en la familia, ¿no? Concurrir y todos llegar a la mesa familiar el domingo, por algún otro motivo, siempre cumpleaños, fechas especiales. Claro. Siempre era el motivo de la reunión, las mesas, ¿no? Y eso ha sido también algo que ha fortalecido. Luego, por el lado paterno, también pues esta familia que me permitió también, con mi papá era con el quien yo más cocinaba, ¿no? Cuando era más joven. Un experto en las pastas, por ahí leí. Por ahí le gustaba cocinar siempre pasta. Le gustaba también, tenía ahí su hobby y su cocinero frustrado, que él tal vez no sé si iba a dedicarse a la cocina o no. Sí. Pero con él cocinaba más, con él me sentía más a gusto en la cocina. Pero siempre terminaba esto en una mesa rodeado de más familiares, tanto del lado de papá o del lado de mamá. Entonces mi infancia creo que se ha desenvuelto de una forma muy tranquila, muy cotidiana, no he tenido ninguna experiencia que haya marcado así fuerte, pero estoy agradecido sobre todo por eso, porque la familia que me tocó, claro. Y feliz porque me permitieron también, yo creo que sin el ok o esta confianza que me dieron de querer ser cocinero, el apoyo, ¿no? Ese apoyo que me dijeron, oye, contigo, si tú quieres ser cocinero, te apoyamos, y nunca me pusieron ningún pero, nunca me preguntaron, ¿estás seguro? Nunca me preguntaron, o fueron muy incisivos en ese aspecto, ¿no? Entonces, ellos me dieron esa fortaleza para poder
afrontarlo Claro. y estar seguro de que a los 14, 15 años quería ser cocinero, ¿no? Claro, y si miramos unos años atrás, eso que mencionas de este soporte, de esta confianza, somos contemporáneos nosotros, ¿no es cierto?, en la edad casi, y no era un común denominador No. que las familias estuvieran tan de acuerdo o que a ojos cerrados dijeran, por supuesto, hijo, yo te apoyo, Sí. te acompaño en esta carrera, ¿no? Hoy en día creo que las cosas han cambiado un poquito. Han cambiado, ¿no? Hay mucho más de escuchar a los hijos, ¿no? Yo ahora también ya soy papá y me proyecto a eso, ¿no? A tratar de poder brindarle las herramientas a mis hijos y de que puedan elegir lo mejor para ellos que ellos consideren, ¿no? Que forjen su propio destino y su propio camino, ¿no? Claro, si hablamos un poco de este acercamiento que tú tenías con la cocina, yo hace poco leí un artículo que te hacen, una nota muy interesante que te hacen en el diario Gestión, y como comentabas tú en el testimonio, cuando tenías esas reuniones familiares o estaba tu papá cocinando, te permitía a ti ya aventurarte un poquito con algunos ingredientes o variar algunas recetas tradicionales, y esa es una forma de ir, de que tú ibas enganchándote un poco con la gastronomía. Sí, inconscientemente lo hacía. Mira, inconscientemente, por ejemplo, ahora lo veo y lo recuerdo, ¿no? Pero yo invertía mis propinas o lo poco que podía en ese momento tener de dinero, de cualquier... yo he tenido algunos microemprendimientos que gracias al negocio de mi papá, bueno, incluso a la familia misma, como empiezas a tener ese gen o ese gen emprendedor, ¿no? Ajá, sí. Pero volviendo a lo otro era, claro, yo de muy pequeño invertía ese dinero, por ejemplo, en comprarme libros de cocina. Ok. Te hablo de estos libros grandes, gruesos, Pues enciclopedias. de enciclopedias, que incluso en provincia en esos años 2004, 2003, 2005, era de los que te tocaban la puerta y te decían, tengo estos enciclopedias, esta de acá. Y yo me acuerdo que no me ofrecían, no sé, de dinosaurios, o me ofrecían de carros, o me ofrecían o sea, las clásicas, digamos, temas globales, ¿no? Y yo recuerdo que un día ese señor que vino le dije, tráeme, a ver, ¿qué tienes de cocina, no? Y primero me saca uno grande de pastelería. Y fue el primer libro que me compré. Pero no lo compré al contado, porque, digamos, en esa época podía costar 90 soles ese libro, y yo no tenía los 90 soles. Y mis papás ahí sí me enseñaron también a un poco el tema del crédito, el tema de poder negociar tus propios asuntos y tus propias cosas, ¿no? Entonces yo lo pagaba 10 soles semanas tras semana. Entonces todas las semanas el señor venía y me hacía mi boletita como a cuenta, ¿no? Sí. 10 soles. Y así yo me compraba libros de cocina. Inconscientemente iba leyendo recetas. Luego también llegaban los tomos que los periódicos también en esa época sacaban tomos. Era una época bastante el boom, donde en Lima sucedían cosas de gastronomía y había esos tomos que tú coleccionabas semana tras semana, ¿no? En Piura llegaban tal vez con 3 semanas, o sea, digamos, de delay, ¿no? O sea, como retrasados, claro. 3 semanas, pero aún así veíamos con mi papá la manera de conseguirlos, ¿no? Y claro, yo me encontraba con los libros, por ejemplo, de Gastón Acurio, que ya pues eso fue pues para mí deslumbrante, ¿no? Y a la hora de cocinar, cuando tú leías que en el libro decía espárragos o algún insumo que en Sullana, en provincia, en esa época no era tan conocido, ni había en los mercados, no había ni siquiera supermercados en Sullana en esa época, o habían los mini markets, ¿no? No encontrabas esos insumos, champiñones, pues que hoy en día es como, oye, champiñones no habían pues en Sullana, ¿no? Era una cosa habían los de lata, sí. No, y nada que ver. Entonces, cada vez que había la posibilidad de conseguir algún insumo distinto, era una aventura, ir a arriesgar con todo, a ver a qué tal sale el plato, transformar de repente algo que ya se esperaban iba a ser mucho más tradicional y meterle algo distinto, ¿no? Y por ahí, o equivocarnos o acertar. Claro, a la final es un poco el ir descubriendo. Y mira cómo te das cuenta a través de la cocina, cómo te ha permitido valorar lo que cuestan las cosas, sí. ¿no es cierto? Y también a descubrir, como tú bien me decías hace unos momentos, descubrir sabores nuevos. ¿Qué sabores de infancia están presentes actualmente que no se van a ir de este baúl de los recuerdos? Sí, me encanta porque estos ejercicios de memoria te reconfortan, ¿no? Al menos a mí me hace sentir luego como que me voy, que he vuelto a esa época. Ajá. Recuerdo de sabores. Mi casa siempre olía a aderezo, siempre había un ceviche también en la mesa. Mi papá es súper cevichero. Y si por él fuera, comiera ceviche todos los días, ¿no? De pescado, sobre todo el de pescado, ¿no? Y iba variando. Y nuevamente, hablando de esa época, también por el lado de mi mamá, mi abuelo se dedicaba a la pesca en Paita. Entonces, ahí hay una conexión también con el mar,
¿no? Tal vez no tan pequeño, tan artesanal, pero sí había una conexión con la pesca. Entonces, en mi casa siempre hubo pescado fresco, de diferentes variedades, desde el congrio rojo, diablicos, o acá le llaman rinchín, ¿no? Lenguados, meros, ojos de uva, las charelas, todo. O sea, siempre hubo ese pescado de gran calidad en mi casa. Entonces, porque claro, mi abuelo traía, no sé, una caja de pescado y los hijos iban y cada uno jalaba para su casa. Qué maravilloso, entonces, claro. Llegabas a tu casa y yo también debo reconocer que sí, de chico también he sido, no tanto en la época ya de 14, 15 años, tal vez un poquito antes, 11, 12, 13, he sido un poquito quisquilloso para comer. De que, por ejemplo, no me gustaba el mondongo, por ejemplo. Otra cosa que en mi casa era como religión, los lunes eran los lunes de mondonguito, que es tradicional en todo Piura, ¿no? Ahora ya investigando, los lunes de mondonguito es algo religiosamente los lunes de mondonguito, como puede ser en Chiclayo, creo, el espesado, los lunes del espesado, en Piura era el mondonguito. O los lunes de chámbar en Trujillo. O los lunes de chámbar en Trujillo. El mondonguito que no es el mondonguito a la italiana, es un híbrido entre el caucao y el mondonguito a la italiana. Es un guiso de mondongo, pero que no llega a ser ni a la italiana ni el caucao tradicional como lo conocemos de repente acá en Lima. Con el ají protagónico amarillo. Ají protagónico, con su hierbita buena, con su papita, con su alverjita, con su zanahoria y el mondongo. Entonces, ese tipo de sabores a esa edad no me gustaban. Como también de repente la parte negra del pescado. O sea, debo reconocer que de muy niño no me gustaba eso. Pero cambié un chip y creo que fue a raíz de todo este cúmulo de información o de, como te decía, que innatamente y inconscientemente me iba informando y culturizando y nutriendo de ver que en un libro de Gastón Acurio hacían, no sé, causa de atún, pero no el atún de lata, sino el atún filete. El pescado. Y yo decía, man, ya es azul. Oye, ya, si quiero ser cocinero tengo que probar. Y empezaba a descubrir sabores y así fue como probé todo y el mondonguito me terminó encantando. O sea, yo lo único que no como en este mundo, como todo, es hígado. Pero es lo único, pero ya porque he tratado hígado de res. Hígado de res. De pollo sí lo como. Yeah. El hígado de res. Es el único producto que voy a reconocer no como, que he tratado de mi forma de comerlo. Ni así sea apanadito con un salteado de cebolla. O sea, luego te puedo comer sesos, riñones, todos los demás sabores. Pero el hígado sí es algo que de repente no recuerdo. Ha habido algún episodio que no me ha marcado que no lo paso, por decirlo así. Pero luego los sabores de mi casa eran eso. Y siempre prefería los guisos, ¿no? El seco. El cabrito me encantaba. Cuando lo hacían con pepián de choclo fresco, un cabrito a la norteña o un seco de cabrito a la norteña era delicioso. O sea, en ese sentido sí he sido bien de comer. Y hay una constante en lo que me cuentas, que no todos tienen esa oportunidad de tener los productos tan cerca, tan a la mano, porque hay una diferencia. Un producto, a veces uno puede comprar en un terminal un pescado y seguramente se ha respetado una cadena de frío, pero ya no es un producto que ha sido de la misma madrugada. Has tenido esa oportunidad y eso genera, creo, este historial de sabores. Sí, y en general en provincia, en esa época, ahora se ha perdido mucho más, ¿no? Ya había una globalización mucho más fuerte, pero en esa época todavía, ¿no? Obviamente, si yo le preguntaba a mis primos mayores o a mis tíos, antes incluso te dirán, todo tiempo pasado fue mejor, como dicen, ¿no? Pero en esa época, yo recuerdo todavía de haber tomado leche de establo, eso que venía a la camioneta con sus porongos de aluminio. Mira, pues. Y que íbamos a la puerta, mi mamá o la persona que está en la casa, con tu balde o con tu olla, ibas con la olla, te la llenaban de leche y mi mamá la ponía en la hornilla, servía, salía la nata. No, porque había que hervirla, porque viene directamente del establo. O sea, y yo me acuerdo haber tomado leche, la leche pura. Entonces, lo mismo el lechero o el carnicero mismo, ¿no? Que ibas al corral y veías las gallinas, los pavos criollos. Entonces, sí, ha habido un contacto mucho más artesanal o mucho más directo con el producto, ¿no? Y bueno, y Piura en verdad tiene una biodiversidad única. Creo que es una de las regiones que tiene casi todo, ¿no? Tiene costa, tiene también un poco de sierra con Ayabaca, Morropón, tiene una parte del desierto, o sea, tiene unos microclimas bien interesantes como región. Momentos inolvidables que has tenido que forman el Francesco de hoy, ¿no es cierto? Sí, completamente. Y además, mira, me contabas hace unos momentos, a muy temprana edad despierta este interés por la lectura a través de este gusto que tenías por la cocina. Entonces yo me pongo a pensar, en el colegio no era tan común que los niños estuvieran con los libros, leyendo o tan seguros de algo que les pudiese gustar. ¿Cómo ha sido en el colegio? En el colegio siempre he estado en el medio, ¿eh? Ni de los más inteligentes, ni tampoco de los que por ahí jalaban siempre. He tenido mis rojos, como todos, creo yo. Mis cursos más difíciles eran justamente
física, química. Me gustaban mucho más los que son de letras, ¿no? Efectivamente. Matemática me terminó gustando. A ver, también debo confesar que he sido de los que he tenido profesor en las tardes de matemática para poder fortalecer esa materia. Y para poder sobresalir siquiera un poco en la materia, ¿no? En la materia. Pero todo lo que tenía que ver con letras, o sea, historia, geografía, ese tipo de cosas me gustaban, ¿no? Pero he sido siempre de media tabla, ¿no? En media tabla y no me hace ni más ni menos porque el colegio, digamos, la forma convencional de educar, creo que el enfoque siempre ha sido muy vertical, ¿no? Cuando cada persona es distinta, ¿no? Y cada persona tiene talentos y curiosidades diferentes. Claro. Pero bueno, estudié en un colegio marista en el cual me siento también súper, digamos, bien representado y orgulloso de haber estudiado ahí. Y me formó, los valores y todo se forman en casa. Y la parte ya digamos, de la educación me fue bien. Mi mamá podría decir que de repente por ahí la hice renegar un par de épocas. Yeah. Pero acá estamos. Acá estamos y bien y haciendo las cosas, haciéndolas bien y las cosas que nos gustan hacer también. Sí. Antes de movernos a Lima, porque me contabas fuera de cámaras que tú llegas a Lima para estudiar, en el caso tuyo es curioso porque cuando había seguramente una constante o los niños o los adolescentes en plena secundaria, algunos que con la coquetería de qué cosa voy a estudiar, qué carrera voy a seguir. En tu caso venía de años atrás que ya estaba seguro de lo que te gustaba al menos, pero decidido ya a estudiar la carrera de cocina. ¿Estabas decidido a eso antes de salir del colegio? Sí, desde tercero y media. Lo que pasa es que yo tercero y media, que tenía entre 14 y 13 años, yo ya empezaba a hacer algunos pininos en cocina, ¿no? Me gustaba la famosa de cocinar el desayuno en la casa un domingo, o de repente ir al mercado con la abuela, o de repente mi abuela también, no siempre, pero era de las que esporádicamente hacía tamales, pero los de maíz. No los de choclo, los de maíz seco, ¿no? Los que son maíz molido. Entonces, que es otro procedimiento, ¿no? El maíz blanco, ¿no? Que le llama, el tamal blanco, perdón. Pero es otro procedimiento mucho más complicado, ¿no? Entonces, mi abuela con una de mis tías se programaban y hacían todo un sábado de tamales. Y claro, era toda una ceremonia porque había que hervir esto, los toppings, todo. Entonces yo me acuerdo estar siempre ahí como curioso en ese aspecto. No me metía, no era de los que te decía, ya a ver, yo voy a poner la sal. No. Pero sí estaba ahí pendiente, me interesaba lo que hacían. Entonces, siempre quise ser cocinero desde esa edad. Y ya luego lo vas fortaleciendo, ¿no? Porque te das cuenta, lo que sí, como te digo, siempre estuve seguro en todos los sentidos porque normalmente, pues, claro, yo estuve en colegio de hombres, no era mixto, era solamente hombres, ¿no? Y es normal que, pues, oye, ¿qué quieres ser? Cocinero. Uy, qué cocinerito, qué sé yo, vas a poner no sé, cualquier tipo de estereotipo, sí. Estereotipo, ¿no? Generar un estereotipo que nada que ver. Pero sin embargo, a pesar de eso, que me podían o no fastidiar, para mí era indiferente porque yo estaba bien convencido de lo que quería hacer. Yo no me veía nunca en una universidad. Y claro, en esa época uno dice, uy, voy a estudiar medicina, yo no me veía siendo un doctor, yo no me veía siendo un abogado, yo no me veía siendo de repente un ingeniero, ¿no? Entonces siempre me veía en el lado más artesano, más artesanal, trabajar con tus manos. En el oficio, ¿no? Y orgulloso, ¿no? Nunca lo ocultaba, porque no era, también podía ser que, me acuerdo clarísimo, me preguntaban, ¿tú qué quieres estudiar? Cocina, ¿no? A los profesores, ¿no? A mis profesores, yo quiero ser cocinero, ni siquiera utilizaba la palabra chef, quiero cocinero, todo. Más de uno decía, paraba la oreja un poco y decía, ¿así? ¿Y por qué? Cuéntame, ¿no? Muy pocos curiosos, pero sí estaban los profesores, sí, como que también les sorprendía, pues, ¿no? Era como todavía muy trillado decir voy a estudiar cocina, ¿no? Claro, ¿y crees tú, Francesco, que cuando tú me dices, con los años fui fortaleciendo esta idea y esta convicción de ser cocinero, ¿crees tú que cuando tenías estas intervenciones esporádicas en casa, ibas haciendo algunos platillos para la familia, ¿no crees tú que ibas desarrollando un poco el ojo crítico y el análisis de ver la respuesta de la gente, la respuesta de la familia a lo que estabas haciendo? Eso me imagino que debe ser, además de reconfortante, debe ser un alentador, ¿no? Sí, todo eran unos retos. El disfrute. ¿No? El ver la reacción. Para mí era... Claro. Yo, iniciando, sí me ponía nervioso, ¿no? Y nervioso. Yo cogí un cuchillo recién a los 14 años, ¿no? Un cuchillo ya de cocinero profesional, ¿no? Y siempre cocinaba con mi papá. Mi mamá también estaba ahí y todo. Mi mamá siempre decía que yo ensuciaba mucho, ¿no? Decía que ensuciaba mucho.
y era de tener de repente como el mise en place, sin saber que existía el mise en place, los ingredientes separaditos, y por eso decía, ensucia mucho, porque 5 tazones, mete todo en uno, ¿no? Pero entonces, ya cuando cocinaba y me arriesgaba y tenía que ver, yo sí recuerdo haber, claro, estropeado varias cosas, pero también recuerdo eso que dices tú, ¿no? De si un día, un domingo me fue mal, no bajármela moralmente, sino tomarlo como un aprendizaje y al fin de semana siguiente, porque casi toda la familia que concurría era la misma, ¿no? Entonces, ya luego se hizo como ya cotidiano decir, ya, oye, Francesco, ¿qué no vas a cocinar este domingo, no? Si veía a mi tía un miércoles en la tarde, decía, yo le decía, tía, te espero el domingo, que voy a hacer, no sé, pues, pollo al horno. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque también buscábamos corte, o sea, sí no el clásico pollo al horno, buscábamos de repente chancho, buscábamos cabrito. Yo me acuerdo de hecho una paleta de cabrito, una paleta de cabrito entera. Wow. Normalmente se trocea para hacer el cabrito a la norteña. Y era como que mi papá era como, mejor hagámosla un seco, que es lo que conocemos. No, hay que ponerle vino blanco, romero y todo, hay que meterla al horno, tapada en aluminio, porque así es, y va a quedar suavecita, todo. O sea, como con miedo, con temor de estropear una pieza rica y que podemos hacerle un guiso. Y que salió al final súper bien y que todos disfrutamos con unas papitas y todo. Y así tengo esos micro recuerdos, micro memorias de esos momentos satisfactorios, de hacer mi primera masa causa, de hacer mi primer pulpo también, ¿no? De cocinar pulpo, que al comienzo uno me quedó duro, o sea, en una misma olla uno me quedó duro y el otro me quedó bien. A prueba y error. A prueba y error, porque, o sea, creo que estaba en ese momento, en esa etapa, ¿no? Y mis comensales, digamos que era la familia, claro, sí tenía esa voluntad y también ese cariño, ¿no? Obviamente de darme aliento y de darme... Claro. Aparte te dabas cuenta, ¿no? Sí, claro. Yo mismo comía de eso también, ¿no? Exacto. Y qué mayor satisfacción poder darse cuenta a temprana edad de que el paladar de uno podía gustar al paladar de los demás. Eso. Qué bonito. Mi papá siempre decía también que yo tenía un buen punto de sal. O sea, que la sazón, digamos, la sal, la tenía bien controlada. Entonces, eso era algo que normalmente mi papá siempre destacaba, ¿no? Y me acuerdo siempre yo estaba haciendo algo y escuchaba a mi papá, no, sí, tiene buen punto de sal. Y que claro, cuando ya servías, lo que sirviera en ese momento, no estaba salado, no estaba simple, o insípido, sino estaba a un buen punto de sal. Ahora, que han habido momentos que, no sé, se quemó algo, o le faltó cocción, o lo sequé, qué sé yo, eso ya es otra cosa. Pero el punto de sal es lo que siempre valoraban y rescataban y que lo tenía bien controlado. El famoso punto de equilibrio, ¿no? En los sabores, ¿no? Sí. Para que se realcen los demás sabores. Y para qué dices tú, ¿no? Porque a tu paladar puede ser una cosa y al resto, si ya tienes a 10 al frente tuyo, que a los 10 les parezca que está bien, o de 9 a 10. ¡Qué honor! Es honor, porque ya es algo, una batalla ganada, ¿no? Exacto. Saber que estás balanceando y llevándolo a un punto en el cual la mayoría lo puede comer, ¿no? Claro, exacto. ¿Y cómo se da, Francesco, entonces, este momento de decisión de venir a Lima a estudiar cocina? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esto con tus papás? En el 2006, que termino el colegio, veo que no hay escuelas de cocina en Piura. No, todavía no existía, no había nada que me alentara o que me diga, quédate acá. No existía, no había nada prácticamente. Y yo miro hacia Lima, ¿no? Cuando yo miro hacia Lima, te digo, en esa época todavía el internet en provincia era mucho más lento, era todo mucho más pausado, no era tan sencillo como ahora. Todo el boom todo lo que tenemos hoy en día en el a bolsillo, la mano, ¿no? En el bolsillo, ¿no? En el bolsillo. Y claro, obviamente que en mi infancia y en el tiempo del cual yo vivía en Piura, he venido a Lima esporádicamente, ¿no? Un verano, qué sé yo, unas vacaciones de julio, he venido, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que había mapeado que existía el Cordon Bleu, ¿no? Como instituto, y la San Ignacio, que eran, digamos, en ese momento... La escuela de chef, ¿no? La escuela de chef de San Ignacio, que eran las más conocidas. Todavía no existían las demás, ¿no? Pero esas dos eran las más fuertes. Y lógicamente ya empecé a hacer un poco de investigación como podía, ya sea a través de revistas o a través de periódicos o a través incluso del internet, lo que existía. Sí recuerdo que en el 2006, estudiando aún en el colegio, en las vacaciones de medio año, vinimos a Lima y fuimos con mis papás a las dos escuelas a buscar como información cómo era la currículum, cómo era toda la situación. Sí. Entonces, de las dos ya yo empecé a ver que el Cordon Bleu era lo que más se acomodaba a lo que yo buscaba, ¿no? Que era toda la parte técnica, ¿no? Toda la parte de ya
darte las herramientas, ya, como para decir, porque la escuela te aporta eso, ¿no? Te aporta la técnica, te aporta los conocimientos y sobre todo eso, ¿no? La corriente que seguía exacto, también, ¿no? Las herramientas y la corriente, ¿no? Entonces, esas herramientas, y ahí fue donde yo decidí ya terminar el colegio, y en verano del 2007 empezaba pues el primer curso de, creo que no me acuerdo si se llamaba ecuación o algo así, que tú tenías que dar un curso para poder postular o incluso para entrar directamente si es que pasabas este curso de verano, que era entre teórico y práctico, ¿no? Sí. Era mucho teoría y creo que entramos 1 o 2 veces a un salón, a la cocina. Creo que hicimos fondo, pero ya nos daban todas las cosas como el pollo deshuesado, todo, ¿no? Y era simplemente hacer un fondo claro de ave. Entonces, eso recuerdo que lo hice, pasé, y había una decisión que tomar, que era estudiar cocina, que eran 2 años, o estudiar gastronomía, que eran 3 años. La gastronomía como carrera técnica era más amplia porque incluía pastelería, algunos cursos más, pero la hacías en 3 años. Pero yo en 2 años podía salir como cocinero, ¿no? Que era, en verdad a mí también la pastelería sí me gustaba también. No era que no era nada dulce y todo era salado. También me gustaba la pastelería, por eso que lo consideré. Y también porque mis papás me dijeron, si tú estudias cocina, vas a terminar tu carrera de 17 años. O sea, vas a terminar de estudiar siendo todavía menor de edad. Mejor espera un poquito más y aprende más cosas. Exacto, aprende más cosas y estúdiate 3 años, ¿no? Porque ya no existía la carrera de 5, ¿no? Yeah. Entonces, pero sí, yo quería estudiar gastronomía, que eran 3 años. Entonces, me fui por esa rama de la gastronomía y ya entré al Cordon Bleu a estudiar ya profesionalmente, digamos, para formarme, ¿no? Uh-huh. En esta época, antes de graduarte, ¿ya tenías algunos referentes? Sí, o sea, para mí Gastón siempre fue el referente número 1 en esa época. Lógicamente luego descubrías ya en esa época por el programa que tenía Gastón en la televisión, Aventura Culinaria, Aventura que fue pues, Culinaria. Hasta ahora tengo grabada la canción, ¿no? Sí, marcó creo una etapa y ha sido parte de la revolución gastronómica que ha sucedido en toda esa temporada, en ese tiempo. Pero Gastón ha sido para mí ese referente importantísimo. Luego obviamente está Héctor Solís también, que estaba dentro de esa generación, ¿no? José del Castillo también por ahí aparecía. Más joven, ¿no? Más chibolo en esa época, porque tú ves los videos, todavía estaba ahí más joven. Claro. Pero sí, para mí al haber hubo una época donde un periódico, un diario, sacó 10 tomos de diferentes cocineros en esa época. Ajá. Y que cada semana el comercio te entregaba un libro de cada cocinero. Entonces estaba Rodrigo Conroy, estaba Cucho La Rosa, estaba la misma Astrid, estaba varios maestros. Humberto Sato, el papá de Yaquil, de Costanera. Estaba también Marisa Giulfo, digamos, pero ellos ya eran como los maestros, ¿no? Estaba también, si no me equivoco, Toshiro también. Uh-huh. Rafael Piqueras también, súper joven, aparecía por ahí Rafael Piqueras, ¿no? Pero mi gran referente de cocina siempre fue Gastón, porque, digamos, es el mayor exponente y el mayor difusor de la cocina peruana en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya ese era mi gran referente, pero no tanto como para ser como él, sino en cuanto a la cocina, ¿no? Y cómo había hecho toda esta revolución culinaria en el Perú, ¿no? Cómo había transformado el país a través de la cocina. Cómo se estaba gestando una transformación en esa época a través de la cocina, ¿no? Claro, y yo justo recuerdo, me contaba hace tiempo un jovencito que conocí y me decía que había trabajado en un restaurante y que justo Gastón entra al restaurante y les dice, ustedes quieren ser cocineros, tienen que también viajar, tienen que conocer un poco más, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Además de conocer las cosas en el Perú, ver un poco referencias también fuera. Y tú tienes esta oportunidad también de viajar al extranjero y estar en diferentes países en Europa y con referentes que los habías estudiado o habías tenido algunos referentes desde la escuela y que llegas a conocer también en tus viajes internacionales. Sí, bueno. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ahí ya formarme y tener la posibilidad, oportunidad de poder viajar y poder conocer otras culturas, otras gastronomías y poder nutrir toda esta mochila, digamos, para poder luego regresar, fue también una etapa muy importante, ¿no? Y acá en Perú también viajé, trabajé un tiempo en el Cusco, en el Valle Sagrado, en Urubamba, ¿no? También me sirvió mucho como para salir un poco de esa zona de confort de Lima, ¿no? Porque en Lima también hice prácticas y trabajé, pero poco tiempo, ¿no? Porque a mí aparte de estudiar cocina y de cocinar, también el comer para mí era una de las cosas que siempre era como un ideal para mí, saber que a través de la comida, comiendo, también podía conocer y poder ampliar ese bagaje culinario que tenía, ¿no?
Entonces, comer y poder salir al extranjero también me sirvió un montón. Estuve en Londres, ¿no? En Inglaterra casi un año trabajando por allá, donde conocí pues a Martín Morales, que era un gran empresario, cocinero y que tenía este restaurante y con el cual aprendí muchísimo también de él. Una embajada de Perú en el mundo. Sí, una embajadita de Perú en el mundo, en un país o en una ciudad como Londres, que es súper cosmopolita y donde o sea, era impensable que iba a haber algo peruano, ¿no? Y de qué manera lo representaba, súper orgulloso en ese aspecto, ¿no? Aprendí mucho también en la parte de cómo era tener un negocio de un restaurante, ¿no? Porque tú puedes ser cocinero y dedicarte a diferentes ramas, ¿no? El restaurante es una de ellas. Y yo también, esa parte ya la fui un poco como que me fui convenciendo de lo que yo quería era tener un restaurante o tener restaurantes, y eso era lo que me iba a dedicar. Más allá de que si por ahí salían otras cosas como, no sé, lo de la conducción o lo de repente ser profesor, qué sé yo, eran otro tipo de ramas, pero la principal para mí era tener negocios o restaurantes. Un restaurante, claro. Entonces ahí aprendí mucho y ya luego sí tuve la oportunidad de trabajar en otras ciudades, pero cortos tiempos, porque yo regreso a Perú, o sea, yo abro mi restaurante bien joven. Entonces, mi tiempo en el que yo terminé la carrera de cocina y abrí el restaurante pasaron solamente 5 años. O sea, fue bien corto, Okay. ¿no? Entre 4 años y medio y 5. Entonces fueron 4 años y medio de experiencias fuera que me envalentonaron a decir, me regreso a abrir lo mío. Ajá. No es que tengo la gran trayectoria con de repente haber sido la mano derecha de algún gran cocinero en el mundo o en Perú mismo y luego abrirme, ¿no? Como ya luego buscar mi propio camino. Yo era más de ese gen de... Y también yo creo que tiene mucho, o sea, inconscientemente, porque mi familia también siempre ha sido emprendedora, ¿no? Como te contaba lo de mi abuelo por el lado materno, sí. Soy empresario de la pesca y todo, de manera, o sea, él ha hecho su propia empresa y ha formado y ha, digamos, su familia la ha proveído de eso, ¿no? Y por el lado de mi papá, igual, mi papá tenía, bueno, ya ahora sí puedo decir tenía, porque ya hasta el año pasado que se jubiló, una panadería, ¿no? La panadería de mi papá, que mira. la heredó de mi abuelo. Toda una historia ahí que eso ya creo toda que una es... tradición de generaciones. Sí, y de emprendedores, ¿no? Emprendedores que de alguna forma se dedicaban a... Mi mamá sí un tiempo trabajó para el sector privado y luego se fue a trabajar con mi abuelo. O sea, entonces siempre he crecido en esto de poner tu propio negocio. Rodeado y de mi esto. familia mucho es de eso, ¿no? Muy pocas personas de mi familia trabajan en el sector privado o trabajan para alguien en una empresa, ¿no? La mayoría trabajan en negocios familiares o en negocios que se han formado como emprendimientos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo también creo que innatamente tenía eso y quería poner mi restaurante súper joven. Ahí sí tuve un pequeño freno de mis padres como todavía síguete formando. No, yo ya quiero regresar y quiero hacer lo mío, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo en ese corto tiempo de viajar por el extranjero todo, ya decido regresar al Perú en el 2012. Entonces yo había terminado la carrera en el 2009 y en el 2012 ya estaba regresando al Perú para abrir lo mío, ¿no? Ya. Entonces tú recoges todos estos conocimientos de tus experiencias internacionales, de haber estado en ciudades cosmopolitas, donde has aprendido técnicas importantes, donde has estado con referentes que alguna vez habías tenido, pero vienes acá a Perú. ¿Y cómo se da al momento de querer aplicar los conocimientos de fuera con las raíces y con el origen de los recuerdos de la infancia, de los sabores tuyos? ¿Cómo se da, cómo se amalgama esta historia? En el año que yo regreso a Perú tenía 22 años. Todavía ahora que tengo 33 lo veo y digo, claro, era súper joven y súper inmaduro tal vez en algunos aspectos. Y bastante de repente, ¿cómo puedo decirlo? De una forma muy... bastante atrevido en ese aspecto, ¿no? Porque uno es así, ¿no? Cuando es joven cree que conoce todo y en verdad no está todavía 100% preparado. Entonces yo regreso diciendo, sí, yo ya quiero poner mi negocio porque me siento capaz y me siento preparado para poner mi restaurante y todo lo demás, ¿no? En ese momento yo había regresado de Londres y, digamos, había visto pues muchas cocinas y tenía muchas referencias. Sin embargo, no tenía tenía claro que quería hacer algo, pero no lo plasmaba en algo concreto. Entonces,
sí me pasé ese tiempo, unos 6 meses, definiendo un poco qué es lo que yo quería abrir acá en Lima. Con lo poco que había ahorrado y con un préstamo ya al final que mi familia me logró hacer. Entonces, ya de esa forma pude tomar la decisión de abrir algo propio. Pero sí fue muy realista siempre, porque yo pensaba y empecé al comienzo cuando empezaba a decir, ¿dónde quiero mi restaurante? Ya en Lima decía Miraflores, San Isidro. No, ni siquiera tenía en mi mapa Barranco, ¿no? O sea, Miraflores, San Isidro. Y claro, cada vez que tú buscabas una oportunidad, ya sea por traspaso o por un local que está en alquiler, la realidad me decía que estaba fuera de mi presupuesto. O sea, fuera de tu presupuesto, te necesitas un montón de plata. Y en esa época se abrían restaurantes de millones de dólares. O sea, cualquier inversión que se hacía de los grandes restaurantes o los grandes empresarios eran grandes restaurantes. O sea, no era tan común ver un restaurante que quería destacar, ¿no? Porque claro, si yo abría algo más modesto y algo más chiquito de todo, pero que quería destacar, ¿no? Entonces, no podía ni siquiera competir o ponerme en los zapatos de alguien que no me correspondía. Entonces fui un poco bajando y llegué a Barranco, ¿no? Mi esposa Talía vivió toda su vida en Barranco. O sea, yo Barranco lo conocía, pero nunca lo había visto con ojos de poner un negocio ahí, ¿no? Porque también en esa época Barranco era el distrito conocido porque era de noche, bohemio, lleno de bares y donde no habían restaurantes, ¿no? Entonces, 2012. Ya. Llegamos al local y encontramos un local chiquito y se acomodaba el presupuesto y dijimos, bueno, aquí es. Total, si era una calle que era media complicada, no tenía estacionamiento, un poco media oculta, pero era lo que podíamos pagar. Y de esa forma nació Sybaris, pues, ¿no? Exactamente, el famoso Sybaris. Y mira cómo lo bueno se hace esperar. Y todo este proceso creativo, toda esta espera, da como resultado este restaurante que hicieron en Barranco, ¿no? Sí, porque como te decía, de lo que yo llegué de Londres, con todo lo que vi, el restaurante no lo tenía muy claro porque, por ejemplo, ¿no? Yo quise hacer un concepto en esa época de cocina peruana saludable. Pero porque había visto algunas referencias en Londres de que toda la comida la estaban como llevando hacia los superfoods, hablaban de la comida saludable, la comida sana, comida libanesa, comida de aquí, por allá. Y yo decía, ya eso en Perú. Entonces, lo traté de llevar hacia ese lado. Pero no lo concretaba. Y bueno, felizmente que fue así, porque no era muy claro y mejor lo que hice fue tomarme ese tiempo de poder darle forma. Y ya después, en verdad era mi propuesta de autor, digamos. Era una propuesta personal. Lo que tú querías mostrar a tu cocina como los grandes cocineros que en esa época estaban o que siguen, ¿no? Pedro Miguel Esquiafino, Jaime Pesá, que todos tenían sus restaurantes y su propuesta era cocina de autor, ¿no? Que podía ser más vanguardia, más fine dining, menos fine dining, pero al fin y al cabo era cocina de autor. Entonces yo quise hacer lo mismo en Barranco, en chiquito. Y de esta forma fuimos armando el Sybaris, que incluso el nombre, como contaba, el nombre fue también eso, ¿no? Un ejercicio de ver posibilidades de cómo se iba a llamar este proyecto, este concepto que teníamos, pero que no tenía nombre. Y dentro de todo el brainstorming o la lluvia de ideas que teníamos, estaba esa palabra de sibarita, ¿no? Que es la persona de gustos refinados, ¿no? Una persona de buen comer, de buen vestir. Entonces el sibarita, pero... El sibarita. Exacto. Entonces sibarita es la persona, ¿no? Digamos, el habitante. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde proviene? Del Sybaris. Entonces Sybaris es la localidad que existió en el Imperio Griego y que se ubica actualmente en el sur de Italia como una provincia que incluso todavía existe, que se llama Sibari, porque claro, los italianos no usan la S para darle el plural, sino terminan en I. Entonces, si tú vas ahorita al sur de Italia, hay una provincia que se llama Sibari. Entonces, ahí existía esta región o esta comunidad que se llamaba Sybaris en la antigua Grecia, donde los habitantes eran justamente conocidos o famosos por ser personas de gustos refinados, de mucho compartir, de fiestas, de mesas, de beber, comer, celebrar. No estaban tanto preocupados en seguir conquistando, sino en vivir la vida y de gozarla. Entonces dije, bueno, yo quiero que los que vengan a mi restaurante sean personas que les guste y que se sientan de esa manera, ¿no? Entonces nos acogimos al Sybaris como un concepto y dijimos, ya, pues vamos a trabajarlo.
Y en el tiempo fue también apareciendo lo de cocina libre, ¿no? Ya. Que lo de cocina libre también nace para que no nos etiquetaran, porque como cuando yo contaba esa historia y mencionaba en el sur de Italia, pensaba, es una trattoria, eres un restaurante italiano, te apellidas de Santis, eres italiano. No. Es este contexto del nombre, pero nuestra propuesta es una cocina de autor donde la carta va variando y se influencia un poco del día a día, el mercado y propuesta personal. No es, o sea, tiene cosas... Era el lema de ustedes, ¿no es cierto? La Sí. cocina libre, que no significaba aquí hacemos cualquier cosa, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Una cocina de autor respetando los insumos y toda esta este ciclo, ¿no? Entre productores, pescadores, los mismos comensales. Decíamos, ¿no? Libertad para la parte de la creatividad, ¿no? O sea, ser libres a la hora de ser creativos y de justamente también poder abrazar todas estas aristas, ¿no? Como tener una cercanía con el productor, tener un trato directo, ¿no? Una trazabilidad directa con ellos, tratar de ver que no hay intermediarios, ¿no? Conocer y explorar el territorio también era un poco nuestro lema, ¿no? De cocina o de libertad, ¿no? Como cocina libre, no, que no se entienda como eso, ¿no? Claro. La libertad de decir, me sirve lo que te da la gana, no, sino hay un trabajo detrás que es muy respetuoso, muy profesional, muy ético, y que la libertad la traducimos en que también pueda justamente el cliente, uno, o dejarse llevar, o también el cocinero, porque muchas veces los cocineros podemos tener algunos defectos, sobre todo, yo creo que no tanto en ese aspecto, de ser muy o celosos o muy egocéntricos a la hora de crear un plato, y que no se puede modificar. Pero yo soy de las personas de que si alguien viene y me dice, escúchame, ¿me puedes cambiar tal cosa por tal cosa? Por supuesto, si lo tengo en la cocina, todo lo que esté en la cocina se puede cocinar y todo lo que se puede hacer y a tu gusto, ¿no? Entonces también había esa libertad de conversar, ¿no? Y que no estaba todo como estricto, rígido, y decimos, no, el pato sale así y no hay forma de cambiarlo porque el chef dice que no se cambia. No, todo lo contrario. Si te había puedo esa ayudar, flexibilidad. había una flexibilidad. Y eso creo que también ayudó a que se hiciera más conocido. Nos hiciéramos más conocidos en el tiempo. Cuando me cuentas toda esta historia de Sybaris, siempre me hablas de nosotros, hicimos. Hablas que tienes muy presente el trabajo en equipo. Sí. El trabajo en equipo. Y me contabas fuera de cámaras, tu esposa, Talía, ha sido un gran complemento para ti en esta historia. Con ella empezamos este sueño, este emprendimiento. ¿Cómo se da esta? A ella la conocí en el Cordon Bleu, en la escuela. Éramos muy súper jóvenes. Nuestra relación empieza desde súper jóvenes, tempranos. Y ella termina, o sea, cada uno empieza a hacer un poco su vida profesional, pero seguíamos siempre juntos y hablando de este sueño en conjunto, ¿no? Tal vez yo lo impulsaba más. Ella también incluso es un año menor que yo, entonces ella todavía quería seguir trabajando de repente más en otros lugares y yo más bien la jalaba para trabajar juntos este sueño, ¿no? Y así fue cuando abrimos el Sybaris, ¿no? Y sí, hablo en plural porque más allá de Talía y de mí, el equipo, ¿no? Pero sobre todo hablar del equipo como parte de personas o seres humanos valiosos que han formado parte durante estos 10 años, porque Sybaris abrió en el 2013 y mira, ahora en 2023 han pasado 10 años, una década que el restaurante con todas las vientos y mareas estamos siempre, hemos sido vigentes, ¿no? Pero el equipo como tal, y siempre hay una frase creo que es de Ferran Adrià, si no me equivoco, que habla mucho de que es el equipo, no mi equipo, porque no me pertenece. El equipo es de todos y es bueno hablar siempre en plural. Y eso me parece estupendo, porque habla mucho sobre tu persona, sobre tu estilo, cómo eres tú, cómo valoras el trabajo de los demás. Y claro, también cuando uno va seleccionando y se va rodeando de personas positivas, es la forma que puedas avanzar de una manera adecuada, ¿no? Sí. Y si hablamos, como me preguntaste al comienzo, de que tenía algún tipo de persona referente o no fue mi mentor porque no trabajé con él directamente, pero de Gastón, este lema de en la cocina no competimos sino compartimos es algo que caló en mí desde muy joven y que es algo que trato de replicar humildemente en lo que yo pueda, ¿no? La generosidad de siempre, de poder brindarle a colegas, a chicos, estudiantes, a cualquier persona que esté o que tenga el interés y las buenas intenciones de sumar, o sea, abrazarlos y decirles lo que necesiten, ¿no? Y esa generosidad o ese compartir creo que también ha sido un elemento que como sociedad y como país nos ha, digamos, apadrinados y guiados por Gastón, nos ha permitido poder, lograrlo. O sea, siempre ha sido un buen mediador en todos los aspectos, ¿no? Entonces,
creo que él ha sido un gran... o él ha sido, no, ni siquiera lo pienso, yo creo que lo afirmo. Él ha sido el propulsor y el garante de que las cosas, o que hoy en día nuestra generación de cocineros sea más libre, también a la hora de poder decir, quiero abrir un restaurante, ¿no? Claro, y que hayan cada vez más ejércitos de cocineros peruanos. No, de verdad yo resalto bastante esa reflexión y debería ser tomada, quizás como una vez me lo dijo José del Castillo, como ejemplo para otros rubros, que realmente sea un tema de unificar, ¿no? Y como tú bien dices, de compartir. Sí. Si le va bien a uno, la idea es que nos vaya bien a todos. Y si que le va bien apoya al que no le está yendo tan bien, al final la retribución y el beneficio es para todos. Claro, son otros resultados cuando hay un trabajo colectivo. Y él lo cuenta, ¿no, Gastón? En la mar, cuando él tenía la mar, o abre la mar y tenía colas, él decía, ahí está la red, o ahí está tal sitio, y mandaba la cola de su restaurante, la mandaba a los restaurantes de al lado. Esa es la competencia saludable, pues, ¿no? Sí, ¿no? Y qué tal visión, ¿no? Porque de esa forma ha podido construir de que es imposible creer que una sola persona o un solo restaurante va, inclusive Virgilio, ¿no? Virgilio también es de las personas que ha podido también ampliar todo su espectro gracias a ese, creo yo, mensaje de compartir, ¿no? Y eso es algo bonito que creo yo que lo que más rescato de ser cocinero y pertenecer a un grupo, de poder conversar con grandes por lo menos referentes, ¿no? Personas que admiro y todo, es que eso, ¿no? Que tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y que no hay limitaciones, no hay barreras que me impidan de repente escribirle mañana a Micha o de repente hablar con Pedro Miguel. No siendo de la misma generación, pero sí entiendo, que hay una comodidad de poder conversar con ellos. O que, por ejemplo, Cristian Bravo te pueda decir, compadre, te caigo pronto, ¿no? Esas son cosas bonitas. No, hay una hermandad, es muy bonito, ¿no? Y ahora, claro, esto no es que sea cerrado, es simplemente que sucede naturalmente. Y que, así como yo, que mira, yo no trabajé para alguien aquí de repente que me pueda conocer y apadrinar, como se dice, y sin embargo me siento parte de. O sea, yo creo que más es la convicción de cada uno. De repente los que nos están viendo, escuchando, dicen, no, pero son un solo grupo cerrado. O sea, yo te puedo decir que yo no conocía a nadie y me siento ahora parte de algo, porque siento que mi trabajo ha hablado, también la forma en la cual yo he tratado siempre de relacionarme, sobre todo con buenas intenciones, dejando de repente de lado y no teniendo ni siquiera pie o espacio para, no sé, envidias o egoísmos, ¿no? Sino más bien de decir gracias y agradecer, porque cada vez que yo he podido recibir un consejo, me he sentido muy afortunado de poder recibirlo y que me ha ayudado como cocinero, empresario, todo, ¿no? Acciones que han forjado a Francesco y que además te han llevado también al terreno de la televisión. Te hemos visto en el programa La Cocina TV. ¿Qué tal esa experiencia, Francesco? Linda. En el 2018, como jugando, me proponen hacer así un piloto. Y el primer plato que hicimos como piloto fue unos huevos con una salchicha, o sea, un brunch, un desayuno, ¿no? Y porque en Sibaris hacíamos brunch los fines de semana y es algo también que se volvió muy popular, tuvo mucha acogida. Entonces hicimos un plato y lo grabaron todo el proceso, ¿no? Y grabamos ese piloto. Y lo lanzaron y explotó en redes sociales, sobre todo en Facebook, ¿no? Explotó en redes sociales todo. Y luego ya me hacen una propuesta formal. Me dicen, queremos grabar una temporada de 16 capítulos. Entonces, no se llamaba todavía Fuera de Carta, porque el programa que conduzco se llama Fuera de Carta. Lo que buscábamos era contar el día a día de un restaurante, en este caso de Sibaris, contar cómo era el día a día y ver cómo se comportaba un servicio y cómo así yo podía desde ese concepto hacer un plato fuera de carta para cada episodio, una receta distinta. Y unimos la libertad de la cocina libre, unimos el servicio, unimos la experiencia del día de un restaurante y salió. Y después hemos grabado una temporada, luego la segunda temporada, luego vino pandemia, hemos grabado cápsulas chiquitas y hemos retomado ya el año pasado otra temporada de Fuera de Carta. Y la experiencia para mí siempre ha sido la misma. Yo lo que he evitado siempre, porque por ejemplo, a mí se me es muy... Es una anécdota, ¿no? Para mí es súper complicado grabarme con mi teléfono así, ¿no? Como un selfie, o incluso grabarme con un trípode yo mismo viéndome. Me siento todavía incómodo, me siento raro. Claro. Pero le estás hablando al teléfono, ¿no? Sí. Como hablarle a un aparato tecnológico. Pero cuando me han grabado y con las cámaras, fluye distinto. Me siento mucho más cómodo. Además, a veces me olvido que me están grabando cuando hemos grabado los programas.
Y creo que eso ha sido un componente también bonito para que se vea natural. Y lo que más el productor o uno de los dueños de La Cocina TV quería mostrar en este concepto era que todo sea natural y que no sea como cortado, como que haya un guión, sino como, escúchame, si la cámara se movió, se movió, si esto pasó, pasó, si de repente la receta no te salió, no te salió. O sea, como era naturalmente, nuevamente reforzando eso, de que en verdad como ser humano, si me equivoco, es un aprendizaje y no tengo por qué, no. Mi prestigio se va a ver manchado si muestran eso en cámaras. Entonces se me han caído cosas, cortado mal, qué sé yo. Entonces toda esa naturalidad se muestra, ¿no? Y en este programa de Fuera de Carta, que es una experiencia muy bonita, también ser parte, porque inicialmente también no me la creía y no me la he creído mucho. Sí, pero conductor de televisión, imagínate. Sí, o sea, en un programa de cocina, en un canal que es netamente 100% entretenimiento gastronómico, eso es muy interesante acá en Perú, que a pesar de que hay un boom y hablamos siempre comida, la industria como tal todavía le falta muchísimo por crecer. Creo que es una industria que no tiene la cantidad suficiente de inversión que podría tener en todos los aspectos que la industria como gastronomía nos refiere, ¿no? Incluso distintos emprendimientos o distintas ramas de la gastronomía que todavía están por explotar más aún, ¿no? Pero a lo que iba es que, claro, la conducción fue una de esas y para mí es un aprendizaje más, una experiencia más, una anécdota más bonita, porque además de eso también luego salió la oportunidad de hacer un reto que era cocinar en vivo y en directo por Facebook y YouTube de La Cocina TV. O sea, era ya no el programa editado, ¿no? En Sibari, sino frente a una cámara y grabar que estaba saliendo en vivo, ¿no? Y también nos lanzamos a la piscina y es un formato que se llama Estudio Cocina. Estudio Cocina. Estudio Cocina, y que no es mío personalmente, sino es abierto a todos que quieran cocinar, que quieran mostrar un plato, todo. Han ido amigos, colegas, emprendedores, artistas también de la tele o de cualquier sitio, influencers, todos a cocinar. Es un espacio bien democrático, pero bonito, ¿no? Y ahí a veces también hago mis recetas frente a una cámara, en este caso para redes sociales, ¿no? Para lo que le llaman ahora la digitalización, pues, ¿no? Claro, exactamente. Cuando me hablas de los emprendimientos y de este mundo de las comunicaciones en la que estás ahora, a través del programa A La Cocina TV, se me viene a la mente cuántos lugares faltan por mostrarse, cuántos sueños de cocineros que aún no se conocen. Si tuvieras que recomendarme algún emprendimiento, algún restaurante, algún lugar que no se ha conocido todavía mucho y que vale la pena que la gente lo visite. Mira, de repente son más de uno, que podrías comentarnos. Como te comentaba hace un momento, también me gusta salir mucho a comer. Han habido temporadas más agresivas y menos agresivas en cuanto a frecuencia de salir a comer, ¿no? Pero siempre me gusta estar descubriendo sitios, ¿no? Por ejemplo, a mí hace ya como 8 años, me acuerdo, en el mercado de Surquillo, en el mercado número 1, Chano, que hacías al lado de... Mariela era su hermana, la que vendía pescados, y Chano empezó a hacer en una esquinita ceviches. ¿Mercado número 1? Mercado número 1. Ok. En un puesto de mercado haciendo ceviches. Tal fue su éxito cuando yo lo probé y me hice amigo de Chano, porque conversábamos, casi no nos conocíamos. Yo conocía a su hermana, me lo presentó. Una buena relación. Y mira, dicho y hecho, tuvo un mega éxito que abrió su propio restaurante y todo. Entonces, comida de mercado, hay varios que están y que hacen y que destacan por su buen trabajo y su buena manipulación. Y sobre todo por la honestidad, ¿no? Porque también hay que tener consciente de que hay que valorar y hay que premiar y hay que reconocer las personas que hacen un trabajo honesto, ¿no? De los que te dicen que no te mienten a la hora de cocinarte, ¿no? Que si te dicen estoy sirviéndote un ceviche tal pescado, sea tal pescado. Que te dicen que si está fresco, que usen tu pescado fresco, ¿no? Porque hay también un código y una ética personal que el cocinero tiene que tener, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, la última vez he probado un restaurante que se llama Piedra. Está en Surquillo. Y muy rico. Es una propuesta de un cocinero joven que está haciendo... ¿Qué tipo de comida es ese? Mira, él te dice que no tiene carta y lo que te va sacando platos según un poco lo que él ha encontrado también en el mercado. O sea, me hizo acordar mucho al yo del pasado. Cocina de autor. Sí, es una cocina de autor marina, porque todos los productos que probamos fueron marinos, uh-huh. Pero muy técnico, muy equilibrado todos los sabores. Está en Surquillo, un sitio chiquitito, ¿no? Y eso como referencia ahorita que se me viene a la mente, ¿no? Porque también he probado, últimamente me fui en Lince,
también haber probado también en una... No recuerdo el nombre, pero fue un menú donde por cosas de la vida terminé ahí y comí delicioso un guiso de carne, como un picante carne. Me pareció delicioso. Creo que incluso no tenía letrero, pero ahora me voy a acordar poco a poco del nombre. Pero mira, claro. Pero son sitios que voy buscando, ¿no? Que no son... Sí. Te das cuenta cómo comprobamos lo que hablábamos hace unos momentos. La cocina es esto, la cocina es eso, es compartir, la cocina es ofrecer, es dar. Y cuando hemos encontrado un tesoro ahí, un guarique o un tesoro, no lo estamos guardando para nosotros, sino lo estamos... No, lo compartimos. Lo compartimos. Sí. Lo pone, mi plataforma principal en la cual yo puedo compartir fotos o todo es a través de Instagram, que es donde creo puedo tener un alcance para poder eso, ¿no? Poder democratizar y todo. Y a mí hay algo que quiero, o sea, que es algo pendiente, que lo voy a hacer pronto, ¿no? Estoy encontrando el momento y todo, pero a mí me gustaría hacer un gran encuentro de cocineros, ¿no? Y te hablo de cocineros jóvenes que hoy en día, yo he mapeado casi a más de 60 cocineros que están en Lima, sobre todo, principalmente en Lima, ¿no? Porque obviamente si ya no salimos de Lima, hablamos de provincia, ya pues se vuelve la lista interminable, una convocatoria, ¿no? Mucho más grande. Sí, mucho más masiva, ¿no? Pero sí me gustaría hacer un encuentro por lo menos de cocineros aquí en Lima, donde podamos sentarnos, o sea, invitarlos a todos en algún espacio y decir, conversemos, o sea, conozcámonos, porque un poco se ha perdido también eso, ¿no? O sea, sí yo tengo un grupo de amigos, cocineros, colegas, ¿no? Que compartimos comúnmente o cotidianamente, ya sea frecuentamos para comer, para simplemente tomar un café, lo que fuere. Pero hay una gran cantidad de chicos que también poco a poco están haciendo su propia cocina y que están así emprendiendo, como por ejemplo Sebastián, el de Piedra, que está ahí chiquito, que es chiquito, ¿no? Y que de repente es nuevo y que de repente no... De 10 amigos que conozco no lo conocen a él y que de esa forma podamos intercambiar ideas, intercambiar conversaciones. Entonces hay ese deseo de mi parte de hacer un gran encuentro de cocineros, pero sobre todo hablando de cocineros que o están empezando o que están más o menos dentro de mi generación, que algunos, pues, no sé, Arlet, por ejemplo, es amiga mía, Arlet de Matria, y claro, ella también es parte de eso, ¿no? Porque somos parte de toda una generación. Arlet abrió el mismo año que yo, es Sibaris, ella abrió Matria en el 2013, nosotros abrimos en el 2013. Entonces, han sido 10 años, ¿no? Y en 10 años, o sea, parece mentira, pero claro, hay muchos restaurantes que han abierto, o sea, han abierto y cerrado, hay unos que se mantienen, hay otros que dejaron de existir y se fueron, pero hay una gran cantidad de cocineros que están ahí y que sería bueno coincidir todos, por lo menos hacerle la invitación, y si todos coincidimos, es bonito porque nuevamente creo que haces eco de lo que es la gastronomía, ¿no? Y yo creo que tendría un impacto, Francesco, súper positivo. Formar una especie de un consejo directivo de cocineros entre los que más conoces, que puedan tener este poder de convocatoria para reunir y después que esto se replique en otras provincias, ¿no? Eso yo creo que sería un impacto. Y con el único fin de conversar, de coincidir y que compartir una mesa. Porque a la hora cuando compartes una mesa es eso, ¿no? Es como estar en esas mesas de familia donde uno conversa con el tío que no ve de repente hace 2 semanas, o el primo, o el amigo que vino. Entonces, esas mesas son muy, muy bonitas, ¿no? Y también es algo que creo que es un poco la motivación para hacerlo, ¿no? Ver una gran mesa con cocineros que nos podamos encontrar, porque también nuestra labor del día a día es agitada, muchas veces no nos detenemos a pensar, oye, nos estamos sacrificando un montón, que tengamos un momento de distensión, un momento de disfrute también de lo mismo que a lo que nos dedicamos, y poder hacer un encuentro bonito, ¿no? ¿Cómo es un día tuyo? Un día normal, me imagino que con múltiples actividades, pero debe haber algún punto en común, ¿no? Que tengas algún día habitual, una rutina, quizás. Sí, bueno, levantarme muy temprano. Ya de hábito me levanto muy temprano, sin alarma, sin nada. Me despierto... Mira, habían épocas en que me despertaba incluso 4:30 de la mañana, pero ahora me levanto entre 5:30 y 6 de la mañana, ¿no? Antes tenía, voy por épocas, ¿no? Antes tenía más también disciplina en hacer deporte temprano en la mañana. A veces las perdía y volvía a retomar, un poco. Pero normalmente siempre me levanto muy temprano. Así haya tenido una noche pesada, me levanto temprano a las 6 de la mañana. Suelo tomar café en la mañana, en mi primer, digamos, alimento, lo que tomo en café. Y luego... Ahora ya en esta época actual, porque mi día a día de hoy al de años atrás ha variado,
es preparar la lonchera de mi hija, alistarla, ver el desayuno y llevarla yo al colegio. Luego ya empiezan mis actividades. Hoy en día lo primero que voy a veces a ver es el café en Miraflores, etc. Y ahí donde yo dedico unas horas, sobre todo para también ver cómo está, pero también me siento, o sea, creo que al final también fue un motivo por el cual pusimos etcétera, fue porque también a mí me encanta ir a sitios donde tomar un buen café, sentarme, abrir mi laptop y trabajar un poco de escritorio, porque también los cocineros hoy en día, no todos, porque hay de los que son mucho más de batalla, de estar al pie del fogón, o sea, se dedican a eso porque es lo único que les gusta, y hay de los que les gusta la parte ya de oficina, la parte más back office, ¿no? De oficina, por eso decir, siendo aún cocineros, porque hay que ver costos, hay que ver recetas, hay que ver mediciones, todo, ¿no? A mí me gusta estar en el medio, ¿no? Porque me gusta también mucho estar al pie del fogón, pero también me gusta estar pendiente de hacer recetas. Costos no soy muy bueno, o sea, costos no es que me encante que tú me digas, costeame una carta, me voy a demorar mucho porque en verdad no es mi fuerte, no me gusta. Los conoces, pero no es que sea el... Sí, y hay que reconocer también lo que a uno no le gusta, ¿no? Y decirlo, ¿no? También romper ese paradigma de decir, no, sí, yo hago costos, todo. No, hay personas que tienen ese talento y también tienen esa pasión o les gusta hacer. Yo conozco gente que le encanta el Excel, le encanta hacer fórmulas, todo. A mí me pierdes ahí. A mí más me gusta la creatividad de crear las recetas, de ver los sabores, no decir esto va bien con esto, y de luego pasar a la parte práctica, decir, oye, ya vamos a la cocina y lo hacemos, ¿no? Y eso es mi día, ¿no? Y luego un tiempo le dedico a las asesorías, de ver si en el caso tuviera una asesoría que estoy desarrollando, y si no, enfocado en Sybaris y en los proyectos que vienen, ¿no? Wow, Sybaris, los proyectos que vienen, la familia. Es una tarea menuda, ¿no? Pero tenemos las energías, tienes las energías para Por ahora poder, sí, creo que estamos todavía con la energía y la fuerza para hacerlo. Para poder hacerlos. Hablábamos de las múltiples actividades que realizas en tu día a día y me hablabas de tus hijos. Tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, bueno, una de 5, Ítala, 5 para 6, que va a cumplir, que se llama Ítala. Ajá. Y bueno, el bebé que tiene 10 meses para 11, que se llama Máximo. 10 meses para 11. Sí. Wow, se debe haber convertido entonces en una de las prioridades. Totalmente. El tema familiar. Sí. ¿Cómo reúnes todas estas actividades y lo combinas con el tema de la familia? Principalmente que sí, son la razón de ser y la motivación para todo, ¿no? Porque los ves creciendo y dices, para ellos quiero lo mejor, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cuando eres padre ya te cambia también completamente la vida, ¿no? Al menos pero positivamente, ¿no? Espacios en ese sentido también soy agradecido, ¿no? Porque me ha permitido poder manejar mis tiempos, ¿no? Puedo hoy en día manejar mis tiempos, no tengo un horario fijo, por eso es que al haber de repente empezado temprano y tener este tiempo ya de una década casi dedicado a un negocio y en general han ido aumentando, he tenido siempre la premisa y creo que es algo que priorizo mucho también, ¿no? La libertad a la hora de poder tener tiempos y a lo que me dedico, ¿no? Balancear la familia, darle un gran peso y una gran importancia a la familia, el trabajo y el ocio y, bueno, actividades que también a uno lo hagan feliz y que le permitan poder desempeñarse, digo yo, siempre modestamente en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y con todos los talentos que la vida te ha dado, ¿cuáles son los próximos proyectos donde nos vas a hacer disfrutar de tu gran pasión? Bueno, uno de los proyectos que más cariño y justamente también es una responsabilidad, como yo lo tomo, es mi idea es hacer una picantería piurana, ¿no? De hecho, es un proyecto que ya tiene nombre, que se llama Alegría. Es Alegría Picantería Piurana. ¿Y por qué es una picantería? Porque la picantería es, por lo menos en el norte, en el Perú y todo, es como el papá o la madre de los restaurantes, ¿no? Antes de existir los restaurantes existían las picanterías en el norte del Perú. La picantería era básicamente la casa de señoras donde te abrían las puertas y donde vendían comidas y donde había también una bebida muy particular que era la chicha, la chicha jora, una bebida milenaria peruana que tenemos que también poco a poco ir retomando y generándonos más orgullo y mucho más, sobre todo tener esa convicción de que es una bebida nuestra, es una bebida milenaria, pero la picantería es eso, ¿no? Y de hecho las chicherías, antes de ser picantería, eran chicherías. Y las picanterías nacen justamente por este afán de querer conservar a los comensales, o en este caso a las personas que iban a tomar chicha,
y les iban sacando pequeños picaos o piqueos que al final eran eso, ¿no? Entonces era, vamos a picar piqueos a las picanterías, ¿no? Porque era picar algo para quedarme y para el cariño para poder yo seguir tomando chicha, ¿no? Uh-huh. En una época o en una piura campesina, en una piura donde, digamos, había mucho o el agro estaba presente, ¿no? Entonces, Alegría es un proyecto que espero pronto nazca y salga a la luz. Un homenaje a la cocina piurana de mis raíces, un homenaje a la cocina que siempre me ha traído el cable a tierra, ¿no? Y que es mi origen de nacimiento y donde yo más cariño tengo y donde también tengo la sazón, porque es lo más importante, ¿no? Que al final la sazón, por lo menos de las personas que han probado lo que yo he hecho norteño, siempre me han dicho, ¿cuándo abre lo tuyo piurano? Y ya pues, ya es momento, me aventuré y me he puesto el propósito de abrir, si no es este año, a inicios del próximo, la picantería piurana, que creo yo que una de las próximas revoluciones gastronómicas del Perú va a suceder en las regiones. Uh-huh. Porque de cara al mundo, el Perú se hizo conocido por los platos, ¿no? Y los platos que originalmente eran los más vendibles, los más marqueteros y, digamos, los más conocidos. Y ya esa revolución ya está bien asentada, ya está bien consolidada. Las próximas revoluciones vienen para poder conquistar al mundo nuevamente. Las regiones guardan muchas recetas, muchos platos, muchos potajes que todavía no han sido ni siquiera conocidos acá en Lima. Entonces, está en abanderados o representantes de las regiones que alcen su voz y digan, miren, toda esta gastronomía. Arequipa es un gran ejemplo, ¿no? Arequipa hoy en día, con la Asociación de Picanterías Arequipeñas, Cusco, pero han demostrado que la cocina no es solamente lo que se conocía acá en Lima, ceviche, tiradito, causa. Hay un gran recetario oculto, un gran recetario que todavía no ha sido mostrado al mundo y que la próxima gran revolución creo que se va a gestar en Perú es de las regiones. Ya sea en Lima, porque al final todo converge en la capital, uh-huh, que es una gran plaza, o directamente en las mismas regiones, ¿no? Que, ¿por qué no pensar mañana que Piura, Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Iquitos se vuelvan polos gastronómicos mundiales y donde ya la gente, no sé, en otros países, en Europa, ¿no? Tú vas a comer en Madrid, vas a comer a Barcelona, vas a comer a Sevilla, a Valencia, al País Vasco. O sea, todos por igual y todos destacan por lo que tienen. Acá tiene que pasar lo mismo, ¿no? Porque todavía hay un gran reto, ¿no? Poder acercar más a las comidas regionales al público local, que siempre lo tienes a la mano, pero falta ese chispazo de nuevamente sentir el orgullo de lo nuestro y mostrarlo con orgullo, decir, esto es Piura, esto es Cajamarca, esto es Arequipa, ¿no? Mira, lo que acabas de decir me parece crucial y que llame de verdad la reflexión de cuántos jóvenes. En provincias, sobre todo. En, ¿no? provincias, claro, para poder acercar más, como tú dices, que sea una ventana para que se pueda conocer mucho más y que exista este nivel de compromiso, creo yo, para que pueda darse a conocer. Y yo creo que con lo que tienes una deuda con tus fieles seguidores, así que pronto tiene que y bueno, van a estar salir invitados. Obviamente va a estar invitadísimo Julio César con todo el equipo. Y también a todos los que nos van a escuchar y ver. No, sí, definitivamente. Yo soy el más, ¿cómo se dice? El que tiene más ganas, ¿no? El más entusiasta de que esto ya se realice, porque en verdad es un proyecto muy bonito, ¿no? Y donde estoy cuidando la experiencia. Es una puesta en escena muy tradicional, pero que busco enaltecer la cocina piurana, ¿no? Darle lugar y que incluso, pues, de pie a que se animen a que en Piura, en regiones, también digan, mira, puedo hacer una picantería, sentirse orgulloso de la picantería, ¿no? Como muchas veces pasa que todavía actualmente, pues, se sienten un poco como, o sea, no les gusta usar la palabra picantería porque de repente lo menosprecian. Hay que hacerle contra eso y decir, voy a poner una picantería piurana en Lima. O sea, qué mejor demostración de orgullo y de tradición por de donde vienes que hacerlo. Y cuidando esos detalles de la experiencia. Y alegría porque es el sentimiento que para mí representa mi etapa o mis raíces, de donde vengo, y porque representa, creo yo, a Piura más allá del calor y todo, las regiones. La alegría está siempre presente en las mesas piuranas. Y en el Perú en general. Mira, Francesco, y estoy seguro y son mis mayores deseos
de que este homenaje supere las expectativas que hasta tú mismo tienes. Así sea. Vamos a trabajar duro para que así sea y lo vamos a conseguir. Claro que sí. Se han pasado los minutos volando de una manera impresionante, Francesco. Tengo que hacerte esta pregunta que se las hacemos a todos los invitados en el podcast. Si tuvieras... si el universo te otorga algún poder mágico y la oportunidad o la facultad de poder decir, elijo este, ¿cuál sería el poder mágico que tú elegirías y por qué razón, Francesco? Mira, lo he pensado mucho porque cuando me invitaste y como te decía al inicio, veo mucho tu podcast y el programa en sí. Esa pregunta la he escuchado y he visto la respuesta de todos. Pero de verdad, algo que para mí, siendo lúdico, si podría ser un gran poder, sería el control del tiempo, ¿no? Poder controlar el tiempo porque el tiempo no perdona y avanza a una velocidad. Y claro, ¿no? Poder controlar para... No sé si tanto retroceder. Me gustaría retroceder en el tiempo y poder nuevamente ubicarme en esos momentos de felicidad, en esos momentos en los cuales uno era joven o niño, con la familia, y poder de repente, desde otra perspectiva, ¿no? De repente con esa mentalidad, pero, no sé, gozar más a los abuelos o conocer a las personas que no conociste porque fallecieron en esa época. Uh-huh. Me gustaría controlar el tiempo. Y también, bueno, regresar, porque también disfruto el tiempo de mis hijos, de mi familia. Pero me gustaría eso, poder controlar el tiempo a mi manera. O sea, si es un poder lúdico que me otorga el universo. A tu modo. A mi modo. Claro. La añoranza, ¿no? La añoranza a mí es algo que sí me hace acordar, pucha. Pensar que han pasado 10 años de Síbaris, que pasaron tanto que salí del colegio. O sea, eso es algo que me gustaría poder. Mira, cuando me comentas sobre este poder, Francesco, que el reloj del tiempo entonces, el reloj de tu tiempo se pueda detener para que puedas revivir estos momentos, porque recordar es volver a vivir. Entonces, si ya no se pueden de forma tangible tenerlos o vivirlos, es que puedas detener ese momentito para poder acordarte, agradecer también de las cosas que te han sucedido, sí. de cara a lo que se viene. Y mis mayores deseos de éxito, sobre todo también en lo que me contabas de esta gran reunión de cocineros que se puede dar, sería de verdad estupendo, para dar a conocer y para que exista una mayor integración entre todos los departamentos de este maravilloso país. Por supuesto. No, agradecido porque en verdad ha sido un ejercicio como de volver a vivir, de volver a recordar los recuerdos, la memoria. Es ponerle un poco a trabajar, ¿no? Porque normalmente no es que día a día estés recordando todo. Entonces te agradezco por eso, por el tiempo también, por la invitación. Yo encantado de seguir un poco, bueno, sigo, como te digo, tu podcast, y encantado siempre de poder aportar lo que pueda a través de una pantalla, a través de un audio, para generaciones, para muchachos, para chicos, chicas que quieran estudiar, que estén en este rubro. Y en general, que sigan sus sueños, que sean perseverantes, que no tiren la toalla. Cada día, cada vez más se va a poner difícil, pero depende de nosotros que podamos salir adelante con nuestra resiliencia y nuestra tenacidad, ¿no? Claro que sí, ha sido de verdad un placer. Un placer. ¿Dónde te siguen para que tu red de seguidores se incremente más? Por supuesto. ¿Dónde te pueden encontrar? Agradecido también por esa oportunidad. En Instagram, @FrancescoDeSantis, es la plataforma que más utilizo. De manera cotidiana, en verdad no hay un trabajo detrás, es algo el día a día, y lo que me provoque a mí subir lo controlo yo y lo hago yo. Y ahí pues pueden ver lo que... Yo creo que van a poder ver el proceso de cómo Alegría va a dar a la luz, va a nacer, va a dar luz pronto. Muy pronto. Gracias, porque hemos aprendido muchísimo de ti el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias por haberme acompañado en este nuevo episodio con el gran Francesco DeSantis. No se lo pueden perder. Y regálame una suscripción en YouTube para que así se enteren de las próximas novedades. Chao.